En la historia de Roma hubo emperadores admirados, emperadores temidos, y luego está Calígula, un hombre que casi 2000 años después sigue siendo sinónimo de exceso, locura y poder absoluto. Pero antes de convertirse en una de las figuras más polémicas del Imperio Romano, Calígula fue simplemente un niño. Su verdadero nombre era Cayo Julio César Germánico. Nació en el año 12 después de Cristo. Era hijo de Germánico, uno de los generales más queridos de Roma, y de Agripina la Mayor, nieta del emperador Augusto. Su infancia transcurrió en los campamentos militares del Rin, donde acompañaba a su padre durante las campañas. Los soldados lo adoraban. Llevaba una pequeña armadura hecha a su medida y unas botas militares en miniatura. En latín, esas botas se llamaban caligae. Por eso, los legionarios empezaron a llamarlo cariñosamente Calígula. Botitas, un apodo que nació como una broma y que acabaría pasando a la historia. Pero la infancia de Calígula no fue tranquila. Cuando él tenía solo 7 años, su padre Germánico murió en circunstancias sospechosas en Siria. Muchos romanos creyeron que había sido envenenado. La familia cayó en desgracia política. Su madre fue desterrada. 2 de sus hermanos fueron encarcelados. Y el joven Calígula creció en medio de conspiraciones, miedos y luchas por el poder. Durante años vivió bajo la sombra del emperador Tiberio, el sucesor de Augusto. Finalmente fue llevado a vivir con él a la isla de Capri, donde Tiberio había establecido su corte. Allí, en un ambiente lleno de intrigas y vigilancia constante, Calígula aprendió una lección fundamental para sobrevivir en Roma: observar y callar. Un historiador antiguo escribió que nadie fue mejor actor que él. Sabía cuándo obedecer, cuándo sonreír, cuándo mantenerse en silencio. Y esa habilidad probablemente le salvó la vida. Cuando Tiberio murió en el año 37 después de Cristo, el Senado y el pueblo de Roma recibieron a Calígula como una esperanza. Tenía solo 24 años. Era joven, carismático y descendía directamente de la familia de Augusto. Durante los primeros meses de su reinado, Roma celebró su llegada. Liberó prisioneros políticos, organizó juegos y espectáculos, redujo ciertos impuestos. El pueblo lo aclamaba. Parecía que Roma había encontrado a un emperador cercano, popular, incluso generoso. Pero algo ocurrió. Apenas unos meses después de subir al poder, Calígula cayó gravemente enfermo. Las fuentes antiguas no se ponen de acuerdo sobre qué enfermedad sufrió. Algunos hablan de una fiebre terrible, otros de una crisis nerviosa. Lo cierto es que, cuando se recuperó, muchos cronistas aseguran que ya no era el mismo. Su reinado empezó a cambiar. El joven emperador que Roma había celebrado comenzó a gobernar de una forma cada vez más imprevisible. El poder absoluto en Roma era algo peligroso, porque en teoría el emperador tenía autoridad sobre ejércitos, leyes, riquezas y sobre la vida de cualquier ciudadano. Y cuando alguien concentra tanto poder, la línea entre gobernar y hacer lo que uno quiera puede volverse muy fina. El reinado de Calígula duró apenas 4 años. 4 años que bastaron para que su nombre quedara grabado en la historia como uno de los emperadores más polémicos que tuvo Roma. Su relación con el Senado fue tensa. Las conspiraciones crecieron. Los rumores sobre su comportamiento empezaron a circular por toda la ciudad. Y finalmente, en el año 41 después de Cristo, ocurrió lo inevitable. Calígula fue asesinado por miembros de la Guardia Pretoriana en un complot dentro del propio Palacio Imperial. Tenía solo 28 años. Su reinado fue breve, pero su leyenda enorme, porque alrededor de Calígula se acumulaban historias que parecen casi imposibles, historias de decisiones sorprendentes, de gestos extravagantes, de episodios tan extraños que todavía hoy los historiadores discuten cuánto hay de verdad
y cuánto de exageración. ¿Fue realmente el emperador más excéntrico de Roma? ¿O parte de su fama se debe a enemigos que escribieron la historia después de su muerte? A lo largo de los siglos, su figura ha quedado envuelta en una mezcla de realidad, propaganda y leyenda. Pero lo cierto es que pocos personajes de la historia romana han generado tanta fascinación como él. Y en los próximos días vamos a descubrir algunas de las historias más sorprendentes que rodearon su vida. Porque Calígula no fue solo un emperador, fue un símbolo de lo que ocurre cuando el poder absoluto cae en manos de alguien imprevisible. Y eso dio lugar a episodios que todavía hoy parecen sacados de una novela, pero ocurrieron en el corazón del Imperio Romano. Y muchas otras cosas que te contaré a lo largo de esta semana. Y ya sabes, mientras suene mi voz, la historia no es solo historia.